Le doy la bienvenida en la Red 21 al reelecto director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. Un gusto tener esta conversación contigo. Ramón, una primera evaluación de lo que fue la elección de los directores sociales del BPS. Bueno, con mucha modestia y con mucha humildad, digamos, creo que nosotros podemos afirmar que en todas las elecciones, en cualquier tipo de elección, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Porque por algo se hacen las elecciones. Y en esta elección, nosotros entendemos que el gran ganador de esta elección fue el PIT-CNT. O sea, los trabajadores fuimos a esta elección a reafirmar la participación social. Y en el orden de los trabajadores, obtuvimos casi por poquito el 50% de todos los votos emitidos. Alcanzamos un 49% de los votos emitidos en esta elección en el orden de los trabajadores. Esto es un dato muy importante, porque creo que lamentablemente no vi una evaluación a nivel de los grandes medios de comunicación al otro día de la elección diciendo esto que estoy diciendo. Creo que, por supuesto que puede ser que la atención haya ido hacia el orden empresarial, donde hubo un resultado que quizás no era el esperado en lo previo, pero creo que más allá de eso, de esa curiosidad que se dio en el orden empresarial, si vamos a los números, el PIT-CNT logró reafirmar la participación social con un apoyo muy importante, con un crecimiento muy importante además con respecto a las elecciones anteriores. Recordemos que en las elecciones anteriores la lista 11 obtuvo 273.000 votos y en esta elección obtuvo casi 435.000 votos. Entonces ese aumento, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista cuantitativo, también hay que analizarlo desde el punto de vista cualitativo. Nosotros podemos afirmar que largamente más de 100.000 trabajadores son trabajadores que no están afiliados a ningún sindicato y que el día 28 de noviembre apoyaron las propuestas y apoyaron la lista 11 del PIT-CNT. Quiere decir que no solamente logramos un apoyo importante de los trabajadores sindicalizados, sino que además logramos convocar, invitar, seducir de alguna forma con nuestra propuesta, con nuestras iniciativas, a un número muy importante de trabajadores que no está sindicalizado, que no está agremiado. Y eso también fue un objetivo y es muy importante evaluarlo. Ramón, sin embargo, en la elección en general, hubo un 43% de votos en blanco y anulado. Eso por un lado, si te parece una cifra realmente muy alta la cantidad de gente que votó en blanco y que anuló su voto. Bueno, ese es un tema interesante para analizar, nosotros lo estamos analizando. Te quiero decir, por ejemplo, que en el orden de los trabajadores, el voto en blanco bajó sensiblemente porque estábamos en casi un 30% de votos en blancos y en esta oportunidad, o sea, en el año 2016 hubo casi un 30% de votos en blanco. Hubo un 42% si miramos votos en blanco y voto anulado en nuestro orden, que es lo que estamos analizando en estas horas. Por supuesto que hay que hacer un análisis mucho más profundo, mucho más fino, y para eso tenemos compañeros y compañeras, amigas del movimiento sindical, que nos están ayudando a procesar toda esa información y a sacar conclusiones, pero podemos decir que de ese 42% de votos anulados y votos en blanco del 2016, en esta oportunidad ese porcentaje bajó a la mitad, estuvo en un poco más del 20%. Y podemos decir que si solamente tenemos en cuenta el voto en blanco, no el voto anulado, también podemos decir que en ese caso, como te decía recién, el voto en blanco había sido un
casi un 30%, y en esta oportunidad bajó a un tercio. O sea que tenemos aproximadamente un 12% de votos en blanco, en el orden de los trabajadores y en esta elección del 28 de noviembre. Cosa que nosotros entendemos, de alguna forma cuestiona lo que se dijo en lo previo, de que a la gente no le interesa esta elección, porque a pesar de la falta de información que hubo, a pesar de la falta de información, votó el 86% de los habilitados, porcentaje que se equipara a lo que fueron las elecciones departamentales del 2020, y que sin duda se tendrían que también tener en cuenta este aspecto, porque hubo interés, la gente participó, y además la mayoría de las personas tomaron partido por una de las opciones que había en este momento en pugna, ¿no? Entonces nosotros entendemos que lo que se dijo en lo previo sobre el tema del interés de las personas y del alto voto en blanco que hubo en las elecciones anteriores, las dos cosas quedan cuestionadas con el resultado. Por supuesto que hay que seguir analizando y hay que ver a ver cómo seguimos mejorando estos indicadores, ¿no? La lista 11 que tú representabas, hubo departamentos donde no ganó, donde perdió. ¿Hicieron un análisis de qué pasó en esos departamentos? Bueno, este viernes vamos a tener una reunión nacional con integrantes de nuestra Comisión de Seguridad Social del PICNT, que es la comisión más grande que tiene el PICNT. Tenemos la expectativa de que participe un centenar de compañeros, donde la mitad son del interior y la otra mitad, o menos de la mitad, son de Montevideo. Es una comisión que se reúne mensualmente con el equipo de representación de los trabajadores y por supuesto con el representante, en este caso quien les habla, y esa reunión sirve justamente para escuchar y también para intercambiar con esos compañeros, y vamos a hacer una evaluación a nivel nacional. Sin duda que la información que tenemos es que hubo 4 departamentos en los que ganó la opción de Un Solo Uruguay. En esos 4 departamentos podemos decir que están Rivera, Tacuarembó, Flores y Artigas. Son los 4 departamentos en los que ganó Un Solo Uruguay. Y en el caso de La Valleja hubo un empate técnico porque en el conteo primario era por 7 votos, digamos, ganó la lista. Luego creo que se amplió a 20 votos, ganó la lista de Un Solo Uruguay. Estamos analizando eso. Por supuesto que también hay que poner en contexto cómo se dio esta elección. Esta elección no fue igual a la anterior. En esta elección la lista 11 se enfrentó a 3 candidatos juntos. O sea, el candidato de Un Solo Uruguay por los trabajadores, por los empresarios y por los jubilados se presentaron juntos. Y eso cambia un poco el enfoque de una campaña que nosotros estamos acostumbrados a que hubiera competencia dentro de cada orden. Y no, en el caso nuestro, nosotros enfrentarnos a 3 candidatos. Eso es una curiosidad también, porque nosotros entendemos que no hay una organización social que represente a jubilados, a trabajadores y a empresarios. Por lo general, creo que ahí hay una situación que Un Solo Uruguay entendió que sí, que era representativo de los 3 órdenes, impulsó a 3 candidatos. Lo otro, esto que decía recién, no solamente que enfrentamos a 3 candidatos, sino que enfrentamos al movimiento por Un Solo Uruguay, que es un movimiento que tiene muchos recursos económicos, porque recordemos que ese movimiento representa a un sector de la sociedad que nuclea fundamentalmente a empresarios del sector agropecuario, y con un poderío económico importante, y además, un tema no menor, que el partido del presidente de la República apoyó a este movimiento, apoyó las 3 listas de este movimiento, convocando a votar las listas de Un Solo Uruguay. Por lo tanto, si ponemos en contexto esta elección, nos pareció que no nos sorprendió que en algunos departamentos hubiera algunas dificultades para poder lograr el objetivo que teníamos. De todas formas, yo, horas después de conocido el resultado, me comuniqué con los referentes y los compañeros que estuvieron trabajando en Artigas, en Rivera, en Flores. Como
como te decía también, en La Valleja, y los felicité porque en condiciones muy adversas, en condiciones de mucha desigualdad, de mucha, digamos, en una situación muy compleja, esos compañeros y compañeras dieron una batalla muy importante y contribuyeron al triunfo de la lista 11, porque esto no era una lista departamental, ni era una elección departamental, esto era una elección nacional. Y en esa elección nacional, por ejemplo, podemos decir que los votos de la lista 11 casi equiparan los votos de las tres listas de Un Solo Uruguay. Estamos prácticamente en el mismo número de votantes, solamente la lista 11, comparada con todos los votos de Un Solo Uruguay en los tres órdenes, ¿no? Ramón, ¿considerás que la elección debe seguir siendo obligatoria? Porque ese tema también estuvo en debate. Bueno, digo, a ver, en realidad hay una persona que está planteando eso, que es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Yo creo que de alguna manera tenemos que dar una discusión lo más serena, lo más tranquila posible, sin dejarnos llevar por las posiciones que hay personales, sino por lo que expresan las grandes mayorías. Digo, yo creo que esta elección le dio un reconocimiento a la representación de los trabajadores, y yo creo que hay que escuchar a la representación de los trabajadores. Creo que esta elección le dio un respaldo muy importante a la lista 1 de los jubilados, que obtuvo casi 150.000 votos. Entre los votos de la lista 11 y los votos de la lista 1, hay aproximadamente 600.000 ciudadanos que se expresaron con una visión, y creo que a la hora de discutir si son obligatorias o no, se debería convocar a todos los sectores sociales para analizar eso, porque esa elección o esa ley que regula las elecciones va a impactar en la representatividad que tienen las organizaciones sociales que aspiran a estar en el directorio del BPS. Y me parece que nosotros necesitamos ahí a representantes fuertes. En una elección no obligatoria es posible que esos representantes que van a estar ocupando un lugar muy importante en la seguridad social lo ocupen teniendo muy pocos votos, y yo creo que eso cuestionaría, dejaría muy cuestionada la participación social. Yo prefiero tener interlocutores fuertes, interlocutores válidos, que sean representativos, que tengan un apoyo importante. Y bueno, por eso me gustaría no estoy cerrando el debate, creo que lo estoy abriendo justamente para analizarlo con mucho detenimiento, pero con la mayor participación posible. Si me apuras, yo te diré que la ley de elecciones dice que si se presenta un solo candidato no hay elecciones. Y en esta elección, yo no sé cuántas elecciones tenemos que hacer para demostrar que el PIT-CNT es representativo de los trabajadores en el Uruguay. No sé cuántas elecciones tenemos que hacer. Haremos todas las elecciones que quieran, y seguiremos reafirmando de que el PIT-CNT representa a los trabajadores en el Uruguay. Entonces, digo, en ese sentido, se debería aplicar el criterio que la OIT recomienda, que es que la organización más representativa sea la que ocupe estos espacios de participación que existen, como por ejemplo el de la seguridad social. Existen otros, pero en el caso del BPS está claro de que ese espacio lo ha ocupado siempre, y yo creo que lo seguirá ocupando la organización más representativa de los trabajadores, que en este caso es el PIT-CNT, ¿no? Ramón, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con el nuevo director que va a asumir en representación de los empresarios, José Pereira, del movimiento Un Solo Uruguay? Ha dado entrevistas, seguramente en próximas ediciones también en la Red 21 vamos a estar conversando con él, porque él ha hecho afirmaciones duras, ha dicho vamos a desnudar todo lo que pasa
dentro del Banco de Previsión Social. Hasta ahora no se veía el trabajo, el BPS es ineficiente y eso perjudica al conjunto de la sociedad, es decir, ha tenido términos muy, muy duros para con el desempeño de ustedes, ¿no? Bueno, tanto tuyo como de Sisto Amaro en representación de los jubilados. A mí a veces me duele mucho cuando hay este tipo de declaraciones que son críticas y ataques a la institución, al BPS, porque cuando se ataca a un director, que en este caso a los dos directores sociales que estamos digamos, cumpliendo esta tarea, para mí no es un cargo, para mí es una responsabilidad esto, sinceramente lo digo, no lo vemos ni lo asumimos como un cargo, como un lugar de poder, sino que lo vemos como un lugar donde nosotros, como representantes de los trabajadores, tenemos que mirar no solamente los problemas que tienen los trabajadores, sino que tenemos que mirar cómo el BPS como institución funciona mejor, de qué manera podemos mejorar la gestión, mejorar su funcionamiento, mejorar la cobertura de seguridad social, mejorar la suficiencia de las prestaciones, e impulsar propuestas que apunten a la sostenibilidad del sistema. Pero también esta función que tenemos, esta tarea que tenemos, tiene límites. Y esos límites creo que a la hora de la crítica, a la hora de los ataques, no está claro, o yo creo que hay desconocimiento, hay cierta ignorancia de cuál es el rol que juega la seguridad social en el país y cuáles son los límites que tienen los directores, todos los directores, no solamente los sociales, porque todos los directores del EPS tenemos las mismas facultades, las mismas atribuciones. El tema es que siempre hay una mayoría. Yo he estado digamos, antes del 2005 con una mayoría, donde la mayoría eran directores blancos, o sea, directores del Partido Nacional y Partido Colorado. He estado durante 15 años en una mayoría que fue del Frente Amplio, inclusive en algunas oportunidades con 3 directores del Frente Amplio y un director de la oposición, y en otras oportunidades con 4 directores del Frente Amplio y los directores sociales. Y ahora, en estos últimos 2 años, o año y medio, he participado de un directorio donde están 2 representantes del Partido Nacional, un representante del Partido Colorado y un representante de Cabildo Abierto, que además fue integrante del movimiento Un Solo Uruguay. O sea que yo he estado en todas estas situaciones de mayoría o de minoría, muchas veces estuve en minoría dentro de este periodo, dentro de este proceso, digamos, que explicaba recién, y algunas veces me tocó coincidir con la mayoría y votamos. Pero yo quiero destacar lo que pasó durante la pandemia, cuando el BPS hizo la diferencia. Nosotros apoyamos todas las iniciativas que presentaron los 4 directores políticos, porque entendíamos que esas iniciativas tenían que ser aprobadas en una situación de crisis muy importante. Y no antepusimos ningún tipo de interés personal o corporativo para poner el palo en la rueda. Y creo que hay que tener mucho respeto, porque incluso el presidente del BPS, que ahora ya no es porque renunció, pero el presidente del BPS durante los primeros meses no tenía mayoría en el directorio, y sin embargo, porque seguían incluso participando dirigentes durante la pandemia, directores del Frente Amplio siguieron participando durante un tiempo, y nunca hubo problemas de gobernabilidad, digamos, dentro del BPS. Hubo siempre una mirada hacia la seguridad social, una mirada integral y no una mirada corporativa. Esas cosas son las cosas que hay que rescatar. Yo realmente me parece que hay un desconocimiento, repito, del rol que juega el EPS. Yo creo que ya terminaron las elecciones, no tenemos que seguir de campaña electoral. Ahora, yo fui candidato por la lista 11 hasta el domingo. El domingo, la gente que trabaja habló y nos dio un respaldo muy importante, y a partir del lunes nosotros somos representantes de todos los trabajadores. Y no le vamos a preguntar qué votó el domingo, si votó la lista 16 o votó la lista 11. Yo creo que todos los que fuimos electos el domingo tenemos que empezar a tener esa mirada
ya como directores del BPS y no como candidatos de una lista o como opositores a otras personas. Tenemos que tener una actitud constructiva y que creo que ahí hay mucho para hacer. Yo estoy mirando para el futuro, estoy mirando cómo, por ejemplo, logramos que el gobierno convoque a un diálogo social para discutir una reforma que es necesaria, pero que la tenemos que construir con el mayor consenso social y político. Y no me detengo a los ataques de los que fui objeto durante la campaña, que yo creo que fueron injustos, y a otros que se están produciendo ahora, que yo creo que también son injustos. Pero nosotros vamos a poner por encima de las diferencias las necesidades de la gente, los reclamos de la gente, la demanda de la gente, y vamos a trabajar para que esas necesidades se transformen en una propuesta y que esas propuestas se transformen en un derecho. Gracias por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y estamos a las órdenes para cuando ustedes lo crean necesario. La seguridad social necesita, digamos, de una permanente evaluación, y creo que a veces hay gente que se acuerda de la seguridad social cada 5 años. Nosotros estamos siempre. Y te digo que yo lo nombré al pasar, me parece, ojalá que para las próximas elecciones haya más información, ojalá que la Corte Electoral informe a la población de que hay elecciones, ojalá que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informe que en el instituto más grande del país, en el instituto más grande que existe de seguridad social en el país, se elige a casi la mitad del directorio. Ojalá que el BPS tenga un papel mucho más activo con una campaña de difusión explicando qué se vota, cómo se vota, dónde se vota, porque se elige la mitad del directorio prácticamente, y creo que ese fue el gran ausente en esta elección. Faltó esa campaña de información por parte de las autoridades para que los candidatos, en lugar de informar eso, que le corresponde, me parece, a las autoridades, nos dedicáramos a decir qué era lo que íbamos a hacer y cuáles eran nuestras propuestas. Pero bueno, enseñanzas que nos deja esta campaña, enseñanzas que nos deja esta elección, y ojalá que todos tomemos nota para que la próxima elección del BPS se dé en mejores condiciones y con más información. Porque de eso se trata la democracia, no solamente de elegir, sino de estar bien informados para elegir la mejor opción posible. Gracias.